Bendiciones, Dios los bendiga a todos. Bueno, antes de comenzar, de continuar con los devocionales que estamos estudiando, queremos darle las gracias a todos de parte de nuestra familia por sus oraciones de consolación, de fortaleza para todos, porque mis hermanos y los que hemos experimentado estas pérdidas, sabemos que es un dolor muy diferente a todo tipo de dolores que podamos experimentar. El perder a una madre, de verdad que es un dolor que no se puede calificar, ni mencionar, ni darle un adjetivo, un calificativo, porque no existe. Es un dolor profundo, muy diferente, y los que ya lo hemos experimentado, pues sabemos de qué hablamos. Pero de antemano, pues gracias a todos, gracias porque pues la palabra dice que no somos como los que lloran sin esperanza. Tenemos la confianza que un día nos encontraremos con nuestros seres queridos, aquellos que han muerto en Cristo. Y lo creemos porque es su promesa, que un día nos veremos nuevamente. Así es de que gracias. Y continuando con nuestro tema, recuerden que estamos estudiando acerca del temor olvidado. ¿Qué es lo que ha pasado con los que dicen que tienen temor de Dios? El temor de Dios es un tema tan importante en la Biblia. Sin embargo, muchos cristianos en la actualidad lo pasan por alto o lo tratan descuidadamente. Temer a Dios es la esencia de la piedad, y los que profesan amar a Dios deberían desear entender qué significa temerle a Él. La iglesia de hoy en día necesita desesperadamente el temor de Dios, porque se está evaporando, se está yendo de nuestras conciencias, y sus efectos son trágicamente públicos. El temor olvidado consiste en un extenso trayecto desde Génesis hasta el Apocalipsis, en el que traza los contornos de esta doctrina tan fundamental. Y está lleno de sorpresas. Por eso necesitamos entender que el temor y la reverencia hacia Dios es tan importante, que es una doctrina que debería acercarnos a Dios en adoración y admiración, no para hacernos huir de Él. Así es de que entendamos muy bien. La semana pasada estudiamos acerca de el temor, el terror y el miedo. Hoy el título es El temor de la veneración y de la admiración. Ahora escuchen muy bien, sin negar o diluir la primera faceta que estudiamos la semana pasada acerca del temor de Dios, del temor, el terror y el miedo. El segundo aspecto del temor de Dios es el que es el tema predominante en la Biblia, en lo que respecta a los creyentes. Cuando las escrituras dicen el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, no se contempla tanto el temor del terror y del miedo como el temor de veneración, de asombro o admiración y reverencia. Es principalmente este temor el que Dios dice que pondrá en los corazones de los hombres, en las bendiciones del nuevo pacto, lo que hará que ellos se adhieran, se sujeten a sus caminos y guarden sus estatutos. Eso es lo que dice Jeremías 32, 39 al 41. Y hay ejemplos en el Antiguo Testamento. Y la pregunta es, ¿qué ha de haber en un hombre si ha de tener este temor de Dios? El temor de sobrecogimiento y reverencia. Y podemos pensar acerca de este segundo aspecto del temor de Dios al considerar algunos ejemplos bíblicos del mismo. Podemos comenzar por mirar en algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jacob. En Génesis 28, 12 al 22, tenemos el relato del sueño de Jacob. Y en su sueño, Jacob ve una escalera y ángeles que suben y bajan por ella. En medio de esta extraña visión, oye la voz de Jehová, el Dios del pacto, quien viene a renovar el pacto con él.
Y cuando se levanta de su sueño y comienza a pensar en él, llega a algunas conclusiones. Y su primera conclusión se afirma muy claramente en el versículo 16. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. En esencia, está diciendo, salí y acampé bajo el cielo abierto y no tenía ni idea de la presencia inmediata de Dios, pero estaba equivocado. El Señor mismo está en este lugar y yo no era consciente de ello. Entonces Jacob reflexiona conscientemente en el hecho de que el Señor Jehová, el gran Dios de la creación, el gran Dios del pacto y quien guarda la promesa del pacto, efectivamente haya estado ahí y que Él haya estado realmente en su presencia. Entonces, el acto, el reflejo de todo el ser de Jacob fue este, y tuve miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es decir, si Dios está aquí y si Él es el Dios que Él mismo ha declarado ser en mi visión, el Dios de Abraham e Isaac, el Dios de la creación, el gran Dios de mis padres, y si yo soy quien sé que soy, Jacob, un hijo caído de Adán, una débil criatura del polvo, qué gran cosa es que yo esté en presencia de este gran Dios. Cuán temible es este lugar. Esto no es sino la casa de Dios y esto es la puerta del cielo. En este te pregunto, ¿es este temor que Jacob exhibe un temor de terror y angustia que hace que quiera huir? Al contrario, porque el párrafo siguiente indica que era un temor que estaba unido a las características más tiernas de la confianza en la fidelidad de Dios y de la confianza en el amor y misericordia de Dios. O sea, era un temor perfectamente consistente con la confianza y el amor. Y vemos esto cuando él levanta un pilar y dice que será un monumento a la fidelidad del mismo Dios, cuya presencia es temible, pero que no obstante tiene cuidado de él, cumpliendo su promesa y trayéndolo de nuevo a este lugar. Y por gratitud, Jacob hace el voto de dar a este verdaderamente temible y misericordioso Dios el diezmo de todo lo que él posea. Este es un hermoso y claro ejemplo de este segundo aspecto del temor de Dios. Aunque se afirma que Jacob estaba asustado y aunque él incluso usa el término terrible, el suyo no era el terror de miedo y terror que hace a un hombre huir del objeto que se teme, como el niño pequeño que huye de alguien que le esté haciendo bullying, como decíamos la semana pasada, sino es un miedo y un temor que es perfectamente consistente con un deseo de estar en la presencia del objeto de este temor y dar a ese objeto honor y adoración, amor y obediencia. Otro ejemplo que encontramos es a Moisés. En Éxodo 3, del 1 al 6, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver lo que llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, lo llamó Dios, perdón, de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo,
yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí vemos a Moisés cuidando las ovejas y de pronto ve una zarza que comienza a arder. Él quiere descubrir por qué la zarza está ardiendo sin consumirse. Y esta es la única razón que, que da la escritura del por qué él se aparta a mirar. Sus ojos vieron un fenómeno que no era natural y le invadió la curiosidad. Pero Dios le dice: Moisés, ni siquiera pienses en acercarte para hacer un poco de investigación, porque yo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tengo una palabra que decirte. Y cuando Moisés reconoció que Dios estaba ahí, se nos dice que en lugar de huir y ponerse a analizar la zarza, en el verso 6 de Éxodo 3 dice: Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí tenemos una afirmación clara de que Moisés estaba lleno del temor de Dios. Pero te pregunto, ¿era un temor que le hizo huir de Dios? Al contrario, otra vez, al igual que Jacob, porque el mismo Dios revela entonces su compasión por su pueblo y su propósito para la liberación en los versos 7 y 8. Y en lugar de huir, como Adán lo hizo, Moisés se acerca con verdadera reverencia para conversar con Dios y hablar con él cara a cara. Así que el temor de Dios que hizo que Moisés escondiera su rostro no es en modo alguno incompatible con la relación más íntima con Dios. Moisés esconde su rostro y sin embargo habla con Dios. Es un temor de reverencia, de veneración y de honor. Otro ejemplo que vemos es Isaías. Este ejemplo que está en el Antiguo Testamento, en Isaías 6, del 1 al 5, dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Tanto el profeta como las huestes celestiales miraron el mismo objeto. Pero ¿cuál fue o cuál es la reacción de los serafines cuando contemplan esta visión de Dios? Dice que ellos están llenos de una inquietud santa. Ellos no pueden, por así decirlo, pararse y fijar su posición ante el trono, sino que se dice que ellos vuelan alrededor del trono. Además, ellos se cubren sus pies y rostros y son una clase de seres angelicales que nunca han conocido pecado. Y sin embargo, en la presencia de este gran Dios, cubren sus rostros y sus pies, como Moisés escondió su rostro y dijo: estoy asustado de mirar a Dios. Así también ellos esconden sus rostros y cubren sus pies, abrumados, llenos de temor ante la santidad de Dios. Y ellos claman uno al otro: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y por supuesto que no hay una indicación alguna de sentido, de dolor o humilde vergüenza por el pecado o por parte de los serafines, pero no es así cuando el profeta mira a este mismo Dios, porque cuando él contempla el mismo objeto que vieron los serafines, no solo es abrumado por la inmensidad y lo trascendental y la
de la majestad de Dios en su santidad, sino que hay una dimensión adicional en la respuesta. Hay una reacción reflexiva de dolor, de humilde, vergüenza, de convicción y contrición. No es una criatura como los serafines contemplando al exaltado Creador. Es una criatura pecadora contemplando al Dios 3 veces santo, y por lo tanto la única reacción apropiada es un temor reverencial que está mezclado con el sentimiento de la impureza, lo cual a su vez produce convicción y contrición. Y esta es la única disposición apropiada para una criatura pecadora que contempla a un Dios santo. Los serafines podían cubrir sus rostros y clamar santo, 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 sin ninguna vergüenza por el pecado. Pero tú y yo no podemos. Y sí, es incongruente y fuera de lugar para seres como los serafines estar en la presencia de Dios sin esta admiración reverente. ¿Cuánto más está fuera de lugar para hombres y mujeres pecadores, cargados de pecados, acercarse a su presencia sin esta reverencia y temor piadoso, unido a un profundo sentido de humilde vergüenza a causa de nuestro pecado? Entonces, Dios imparte a su quebrantado siervo los símbolos y las palabras de su gracia, que perdona y que limpia. Isaías 6, versículos 6 y 7 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Esta aplastante visión de Dios en su santidad y su trascendencia, que hace marchitar la carne, no hizo que el profeta huyera de Dios. Más bien, habiendo recibido la seguridad de la limpieza y el perdón de Dios, Isaías oye una conversación acerca de quién irá a la nación de Israel como mensajero de Dios. Y al oír esta conversación, él, perdonado y limpiado, se acerca a este Dios y se ofrece a sí mismo para esta tarea. O sea, el temor de Dios que lo quebrantaba, que se superpone y se cubre ahora con la conciencia del perdón y de la limpieza divina, también era el temor que capturó sus afectos y voluntad y lo llevó a una sumisión amorosa al llamamiento de Dios. Y podemos argumentar, sí, pero esos son ejemplos del Antiguo Testamento. Bueno, veamos ejemplos del Nuevo Testamento, porque alguien podría argumentar que este es el clima del Antiguo Testamento, pero que del Nuevo. En el Señor Jesús pueden decir que ha venido una revelación con líneas más suaves del carácter de Dios que ha eclipsado todo esto. ¿Es cierto eso? Claro que no, porque un relato de los evangelios elimina ese pensamiento. Por ejemplo, en Lucas tenemos un incidente de la vida de Jesús, quien vino con el propósito de revelar al Padre, como él mismo lo dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también como dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El incidente al que hago referencia es uno bien conocido, en el que Pedro y sus amigos habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Jesús había usado la barca de Pedro como una especie de púlpito desde donde enseñó al pueblo en la playa. Cuando nuestro Señor acabó de enseñar al pueblo, Él dijo a Pedro en Lucas 5:4-11, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro,
toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Una pregunta es: ¿cómo podemos mantener juntas estas dos reacciones aparentemente contrarias? Por una parte, Pedro le dice al Señor que se aparte de él porque es un hombre pecador, y sin embargo lo deja todo y sigue a Jesucristo. ¿Qué le ocurrió a Pedro? Pedro recibió el mensaje de este acto de nuestro Señor. Vio más allá del hecho de que se echara la red y que se recogiera una gran cantidad de peces. Él reconoció hasta qué punto lo hizo en este momento, pero no lo sabemos. Que el que hizo esto no podía ser otro que el Hijo de Dios, el Mesías. Cuando se dio cuenta de eso, su reacción fue la de caer a los pies de Jesús, abrumado con un sentido de temor y miedo reverencial que lo hicieron exclamar: Apártate de mí, Señor. Ahora, no es apropiado que un hombre pecador que está en una cercanía con el Señor de la creación reaccione así. Esta reacción estaba unida al más intenso anhelo de permanecer con Jesús, tanto que Pedro deja su trabajo, su hogar y amigos y sigue a Cristo. Aquí no hay ningún choque entre experiencias espirituales. Si estos dos aspectos de la experiencia espiritual no están presentes en el corazón del hombre, es dudoso que exista un verdadero apego al Cristo de las Escrituras. Es un error pensar que podemos acurrucarnos en Jesús y sentirnos cómodos con Él sin tener ningún sentimiento de nuestro pecado que nos haga querer exclamar: Apártate de mí, Señor. No es apropiado que entremos en una relación íntima. Y sin embargo, Cristo nos revela el corazón de Dios en su corazón, en su perdón, de tal modo que nos aferremos a Él. Y como estos dos discípulos, estemos dispuestos por su gracia a dejarlo todo y seguir a Cristo. En un sentido, se trata de una repetición de Isaías 6, que acabamos de ver hace un momento. Porque aquí no solo hay una criatura en la presencia de la deidad, sino una criatura pecadora que siente que algo está mal para que esté tan cerca de este Dios santo. Y le dice: Apártate de mí, Señor. Y sin embargo, al mismo tiempo, cuando llega la comisión, hay una respuesta alegre, de la misma manera que ocurrió con Isaías, donde existe un temor, a diferencia del temor, del terror y del miedo que vimos el viernes pasado, pero que hace que una persona quiera alejarse de su objeto. Ahora, este temor o admiración o sobrecogimiento o veneración reverencial es perfectamente consistente con el íntimo apego de fe y amor al objeto de este amor o este temor. Ahora, en resumen, para resumir, creo que es correcto decir que el temor de Dios, que es el alma de la piedad, es un temor que consiste en un sobrecogimiento, una reverencia y honor
y todas estas cosas en una profunda medida de su ejercicio. Es la reacción de nuestras mentes y almas a la visión de Dios en su majestad y santidad. Es el temor de Dios, el sentimiento dominante de la majestad y santidad de Dios y la profunda reverencia que esta aprehensión produce, lo que constituye la esencia del temor de Dios. Pero la definición del temor de Dios en Primera de Pedro 2:17, ¿qué nos dice? Que tenemos que temerlo, es decir, hemos de abrigar un sentido reverencial de su grandeza y excelencia infinitas que se corresponde a la revelación que Él ha hecho de estas cosas en su palabra y en sus obras, produciendo en nosotros una convicción de que su favor es la mayor de todas las bendiciones y su desaprobación el mayor de los males, y que se manifiesta en el hecho de que nos lleva en la práctica a buscar su favor como el principal bien que podemos gozar y evitar su desaprobación como el más tremendo mal que tuviéramos que soportar. Este es el temor que el hombre cristiano ha de estimar y manifestar hacia Dios. Pero la influencia práctica del temor de Dios se ve claramente cuando el apóstol Pablo, al describir el estado en el que se encuentran todos los hombres por naturaleza, él da una descripción fundamental y definitiva del estado del hombre inconverso en Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora te pregunto, ¿vives una vida de completa indiferencia hacia las demandas de la santa ley de Dios y a los ofrecimientos del Evangelio de su amado Hijo? ¿Sabes por qué vives de esta manera? Pues es porque no vives la vida con el temor de Dios delante de tus ojos. Ves la vida como nada más que una continua oportunidad para buscar aquello que te gusta, lo que tus pasiones te dictan. Eso haces, lo que tus deseos y apetitos ansían. Eso buscas. El temor de Dios, ese sentimiento dominante de su majestad y santidad y la profunda reverencia que ella produce, no es nada para ti. Ninguna parte de este temor habita en ti. Pero si este es tu caso, quiera Dios que por su Espíritu te pueda enseñar el temor verdadero del Señor antes de que sea demasiado tarde, como lo dice el Salmo 34:11 y Primera de Proverbios, 2, del 1 al 5. Te quiero dejar con estas preguntas para la reflexión. ¿Qué es significativo acerca del uso de la palabra temor en su uso bíblico general? ¿Cuáles son los dos tipos fundamentales de temor enseñados e ilustrados en las Escrituras? Número 3. ¿Dónde se encuentra por primera vez en las Escrituras el temor del miedo y del terror? ¿Y fue este temor legítimo? Si tú crees que fue así, ¿por qué? Número 4. ¿Debería este temor de miedo y terror tener algún lugar en la vida y experiencia cristiana del verdadero Hijo de Dios? Y si es así, ¿cuándo? Y número 5, ¿cuáles son los ejemplos más destacados del temor de veneración y sobrecogimiento registrados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Y prepárense para el día de mañana. Mañana veremos qué es lo que necesito para tener el temor de Dios en mi vida. ¿Cuáles son los ingredientes del temor de Dios? Mañana te impresionarás con lo que nos dice la palabra, estoy seguro. Pero vamos a orar y a darle gracias por todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha permitido, porque Él es un Dios soberano. A Él no se le cuestiona, se le obedece. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque tú nos diste el libre
albedrío, como algunos lo llaman, la libre decisión de abrir la puerta de nuestro corazón e invitarte a que entres en nuestra vida y cenes con nosotros, a cerrártela. Ayúdanos, Señor, a entender esta parte tan importante y que las tragedias que hemos pasado, no solo yo, sino algunos de los que están escuchando este devocional, Señor, que nos una más como familia, que estemos unidos más como hermanos, para que todos te conozcan, para que todos sepan que hay un Dios poderoso, grande, misericordioso, perdonador y salvador. Señor, pero hoy que tu temor reverencial, Señor, esté en cada uno de nosotros, que el temor de la veneración y de la admiración reine en nuestros corazones. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.